La Peña Náutica. Damos inicio a una nueva programación de La Peña y agradeciéndoles, como es nuestra costumbre, a todos ustedes que nos permitan compartir esta media hora de programación. Visitamos la base naval Puerto Belgrano y más específicamente el sector de Arsenal Naval, lugar donde se desarrollan un montón de actividades para poder tener en funcionamiento toda la maquinaria que es necesaria para tener los buques en perfecto estado. Hemos tenido un montón de notas que las iremos mostrando en sucesivos programas, pero conversamos con el subjefe de Arsenal y estos son sus comentarios de lo que esta base representa y particularmente este sector. Tal como lo ha expresado, el Arsenal es un organismo bastante grande, como destino de la Armada es uno de los más grandes, comprende muchos departamentos talleres que están geográficamente dispersos dentro de la base naval Puerto Belgrano, así que bueno, vamos a tratar de organizarnos para que ustedes puedan visitar cada uno de ellos y tener una idea integral de cómo funciona este Arsenal. Las distintas disciplinas en las cuales entienden, ¿no? Es el organismo logístico de la Armada que entiende el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de la Armada, cuya misión es asegurar el alistamiento operativo de dichas unidades. Para ello cuenta con distintos departamentos talleres de mantenimiento en las distintas especialidades tanto del área de sistemas como del área electromecánica y naval. El Arsenal tiene su historia en sus inicios de manera común con la base naval. Allá por el año 1880, es interesante ponerlo en contexto, ¿no? En 1880 el país no contaba con un puerto militar, con una base militar. Y en 1880 habían problemas limítrofes con Chile. Esos problemas limítrofes que se iniciaron en aquella época, después por supuesto sabemos que continuaron durante largas décadas, significó que se alentaran un ambiente de hostilidades, de guerra. La Armada chilena tenía un componente naval muy importante con acorazados. La Armada argentina era una armada muy pequeña, más bien orientada a lo fluvial, en el Río de la Plata. Eso respondía a razones históricas y geopolíticas porque hasta ese entonces las guerras se libraban en el Río de la Plata. Por esas circunstancias y porque la Armada chilena además tenía acorazados importantes que habían sido probados en combate en la Guerra del Pacífico con éxito contra Bolivia y Perú, ¿no? Entonces el gobierno chileno tenía como mejor opción, ir a la guerra para resolver los problemas limítrofes. Eso alentó a que en Argentina se promoviera una carrera armamentista con el fin de lograr un equilibrio de poder. A ese fin debía orientarse el rearmado de la Marina de otra manera.
porque el conflicto se iba a plantear en un teatro de operaciones de alta mar, no fluvial. Tal es así, en ese contexto se optó por la compra de acorazados, se compraron acorazados a Italia y a Inglaterra. Con la incorporación de esos acorazados se vio la necesidad de, al haber creado una flota importante, de tener un puerto militar, que no lo teníamos en ese entonces. Se hicieron estudios y se llegó a la conclusión que el mejor lugar desde el punto de vista estratégico, por la facilidad de acceso de canales, de la disponibilidad de aguas profundas, el mejor lugar era justamente el puerto de la Bahía Blanca, en esta zona, que era una zona totalmente despoblada. Por supuesto, eso fue producto de estudios, de largos estudios, en los cuales participó el entonces teniente de navío Félix Dufour. Félix Dufour fue quien hizo el estudio, hizo la propuesta a través de una monografía y se la presentó al ministro de Guerra de ese entonces, porque algunos optaban por poner el puerto militar en La Plata o en Puerto Madero. Sin embargo, este estudio sugería como lugar más apto para el puerto militar la zona de Puerto Belgrano, lo que hoy conocemos como Puerto Belgrano, zona de Bahía Blanca. Paralelamente, el Congreso, el Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto para la construcción de un dique de carena. ¿Por qué? Porque teníamos buques, necesitábamos un puerto militar, una base naval, y porque teníamos buques necesitábamos una logística de mantenimiento. Entonces se manda al Congreso y se aprueba la construcción de un dique de carena. Ahí es donde vemos cómo se van uniendo todo el origen de todo esto. Ese dique de carena se iba a instalar también ahí en el puerto, en el puerto de Buenos Aires, lo que hoy conocemos como Buenos Aires, en La Plata o en Puerto Madero, pero Félix Dufour, consecuente con su propuesta, eleva al ministro de Guerra de ese entonces una nota sugiriéndole que el dique de carena se construyera en el mismo lugar donde ubicáramos el puerto militar, por razones, digamos, justamente estratégicas. En 1895, en esa carrera armamentística que se había iniciado, como yo recién les comentaba, se contrata al gobierno de Italia, se pide al gobierno de Italia el contrato de un ingeniero. Ese ingeniero resultó ser el ingeniero Luigi. El ingeniero Luigi, que ya tenía mucha experiencia en el diseño y construcción de puertos en Europa, viene a la Argentina contratado allá por el 1896 y hace un estudio, se le encarga el estudio de cuál sería el puerto más apto para hacer una base naval. Y él hace el mismo estudio que hizo Dufour y llega a las mismas conclusiones de Dufour, que el mejor puerto, el más apto, era el de la Bahía Blanca. Y ahí también debía construirse el dique de carena. Bueno, como resultado de eso se aprueba, él se encarga del diseño del puerto, de la base naval Puerto Belgrano, y se inician las obras a partir de 1896 y se terminan aproximadamente el dique de carena en 1902, cuando ingresa el primer acorazado argentino que se había comprado de Italia, que yo les mencioné recién, que es el acorazado San Martín. Ingresa a dique, el primer ingreso de los 4.600 ingresos que ha tenido este arsenal en dique, ese fue el primero, en 1902. Bueno, la existencia de un dique para mantenimiento de los buques trajo como consecuencia la necesidad de crear talleres que asistieran al mantenimiento, y así se fueron creando los distintos talleres que rodeaban el dique. A medida que se fueron incorporando nuevas unidades con otras tecnologías, fue surgiendo también la necesidad de crear nuevos talleres con otras capacidades. Y así llegamos al día de hoy con, como yo les decía, con distintos talleres que constituyen este arsenal en las distintas especialidades, desde la mecánica, la electricidad, hasta llegar pasando por las armas, la electrónica, los misiles, los sistemas de control de tiro, los radares.
Para eso tenemos entonces distinto personal que entienden las distintas especialidades. Los departamentos cuentan con un jefe militar, un jefe, normalmente un ingeniero de cada especialidad del cuerpo profesional, con personal militar también especialista en las distintas jerarquías, personal civil. Para que tengan una idea, el Arsenal en sus mejores épocas tuvo alrededor en personal civil técnico de distintas especialidades, llegó a tener 3.000 operarios. A partir del año 85, con las reformas y las reestructuraciones de reducción de personal en el área pública, bueno, nosotros redujimos hasta el día de hoy, producto de lo que, no somos ajenos a las reestructuraciones que hubo en el país en cuanto al achicamiento presupuestario y todo demás. Hoy tenemos alrededor de 800 agentes civiles, contra, en un momento llegamos a tener 3.000, porque ustedes van a ver la estructura que nos rodea y realmente es compatible con la cantidad de gente que teníamos en esos entonces, ¿no? Bueno, comenzaremos entonces a caminar la base naval, la parte Arsenal fundamentalmente. Bueno, cómo no. Entonces nos vemos próximamente en alguno de estos talleres.